Cuando oramos podemos pedir muchas cosas, aunque no todas se nos concederán, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos y nos conviene. Por eso cuando le rogamos, es bueno tener en la mente y en el corazón la referencia de Pablo en Efesios 3, versículos 16 al 19, para saber con seguridad qué es lo que sí nos será concedido cuando pidamos. En ellos el apóstol ruega para que, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, se conceda a los hermanos ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones y que, arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, Pablo pide que sean iluminadas las mentes de los hermanos para que obtengan la sabiduría divina a fin de conocer de quién procede la esperanza a la que fueron llamados y así reforzar su fe y perseverancia. Esto es algo que puede hacerse a través del Espíritu Santo que mora en nosotros al ser nuevas creaciones en Cristo Jesús y habitar Cristo en cada corazón del creyente. Este habitar es morar en el sentido de llenar todos los espacios de una casa para gobernarla. Repito, todos los espacios de nuestros corazones sin excepción, por lo que nuestros deseos y caprichos quedan excluidos. Además, al igual que nadie desea vivir en una casa sucia, Cristo exige que la nuestra esté limpia. Esta limpieza se ejecuta cada día hasta la muerte en el proceso de santificación del creyente. La referencia a la anchura, longitud, altura y profundidad alude a la imagen del templo que ahora somos los hijos de Dios, ya que según Efesios 2, versículos 20 y 21, hemos sido edificados como iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Al ser cada uno de nosotros esas piedras vivas del nuevo templo de Dios unidas en amor mencionadas en 1 de Pedro 2.5, la morada de Dios crece y se llena de Cristo. Dios usa el amor entre todos los santos para edificar un todo que es más grande que cualquiera de sus partes individuales. Aquella descripción de dimensiones espaciales ilustra un amor de Cristo por su pueblo que es inclusivo, inagotable y abnegado. Por eso, no es posible ser cristiano sin comunión con los demás dentro del cuerpo de Cristo. Y si se intenta, quedará como el ladrillo que permanece en casa sin ser usado para formar junto con los demás un elemento de la pared del edificio que se va levantando. Porque el templo seguirá creciendo a pesar de tal ausencia, pero el adobe sin unión no cumplirá el propósito para el cual fue creado y no podrá comprender junto con el resto de los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad de esa iglesia a la que Cristo ama. En este sentido y para conseguir que el edificio crezca, Pablo también incide en el hecho de que el hombre interior se renueva cada día como expone en 2 Corintios 4:16, ya que Dios es el que obra en nosotros al capacitarnos y desear aquello que a Él le agrada, según Filipenses 1:6 y 2:13. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece en la mente, la voluntad y el corazón para hacer la voluntad de Dios con ánimo, decisión y perseverancia. Sin este poder, no podemos caminar en santidad con valentía para superar las dificultades, enfermedades, tentaciones, desprecios o persecuciones que surgen en la vida del cristiano. Sin este poder, Pablo no hubiera podido hacer frente a tanto sufrimiento por la causa de Cristo. Pero si como cristianos el hombre interior lo tenemos debilitado, entonces llevaremos vidas tristes al no obtener lo que queremos, desanimados y descontentos por las circunstancias que nos rodean, temerosos ante lo que pueda sucedernos en el presente o futuro frente a tanta mala noticia de lo que vemos en el mundo, ante la enfermedad, soledad y tantas otras cosas. En este caso, es la naturaleza caída del ser humano la que toma el control sobre nuestras emociones al tener apagado el espíritu. Sin embargo, no nos desesperemos, porque siempre ocurrirá algo que nos haga sufrir.
Por eso necesitamos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para afrontarlo y así mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús a pesar de la aflicción. Solo así renacemos fortalecidos cuando pasa la tormenta. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Una de las maneras es a través de la Iglesia, porque por medio de ella el Señor derrama su poder, ya sea en la predicación del pastor, o en la escuela dominical, o por medio de la oración o exhortación de algún hermano. Esto quiere decir que los cristianos estamos conectados al ser Cristo la cabeza del cuerpo que formamos, de tal manera que la confesión de todos no excluye la experiencia individual, y a su vez la fe individual no excluye una visión colectiva. De esta manera se consigue evitar la desavenencia en el cuerpo para que todos sus miembros se preocupen los unos por los otros. Es por ello que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así lo explica Pablo en 1 Corintios 12, versículos 25 y 26. Por tal motivo, el apóstol ora para que esa fuerza y conocimiento que ruega para los creyentes apunten a su amor mutuo, en respuesta al amor infinito de Cristo por ellos. Este es el sentido de lo que a continuación escribe en los versículos 32 del capítulo 4 y 1 y 2 del capítulo 5 de Efesios. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este llegar a conocer el amor de Cristo por su Iglesia, que sobrepasa todo conocimiento, solo nos puede ser concedido por Dios. Efesios 3:19 no nos habla de un mero conocimiento intelectual que puede ser expresado por palabras, sino de un conocer por medio de la experiencia, habitando juntos como hermanos a pesar de las diferencias y dificultades propias de toda convivencia. De ahí que el amor entre hermanos no pueda estar basado en un mero sentimiento. Por eso, si alguno dice «yo amo a Dios» y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. El amor de Cristo en la Iglesia nos transforma cada día a su imagen. Por esta razón, el mundo no puede conocer el amor de Cristo, porque no lo vive. En definitiva, estas peticiones siempre nos serán concedidas. De ahí la importancia de pedir para que se nos dé, de buscar para hallar y de llamar para que se nos abra. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas son las promesas de Jesús en Mateo 7, versículos 7 y 8. Y sabemos por Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta. Por eso no recibimos, porque no pedimos o lo hacemos mal, para gastar en nuestros deleites, como escribe Santiago 4:3. Jamás olvidemos que según Efesios 3:16, Dios no nos da de lo que tiene, sino conforme a lo que tiene, lo cual no es lo mismo. Porque si el más rico de todos da de lo que tiene, puede dar mucho o poco, pero si da conforme a lo que tiene, es seguro que entonces dará mucho. Por eso estas peticiones siempre las podemos pedir para que nos sean otorgadas sin medida conforme a las riquezas de la gloria de Dios, quien es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como añade el versículo 20. ¿Y con qué finalidad pedimos todo esto? Pues como se nos revela a Pablo en Efesios 4, versículos 1 y 2, para que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén.